Le doy la más cordial bienvenida aquí en este estudio y en la primera entrevista que se consigue para televisión con un presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el estudio el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le doy la más cordial bienvenida. Jorge, ¿Cómo está usted? Jorge, muchas gracias, muy bien. Esta es su casa, hombre. Le aprecio mucho la invitación. Y estrenándose además como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sí, a partir Una gran responsabilidad. A partir del 17, precisamente de abril, tenemos esa grande responsabilidad que la vamos a aprovechar para acercar aún más la justicia a los ciudadanos. Los tribunales tienen en sí como cierta lejanía por la televisión americana. Hemos tenido denuncias ya hace muchísimos años, pero como me acuerdo de ella, de una señora que dijo que no había un juez porque estaba su hijo atrás de la barandilla o el esposo, alguien está atrás de una reja, y que había un señor de traje que le decía al juez, no vio toga, no vio mazo, no vio fiscal, no vio abogados, no vio el jurado. Entonces decía, esto es un fraude. ¿Cómo ha influido la cultura americana en nosotros? Y es muy distinta la forma de impartición. Hoy el juicio hablado ya me da más ese aspecto, pero a veces por desconocimiento nos sentimos que no me están atendiendo haciendo bien las cosas. Mira, tocas un tema muy importante. El juez es un ser humano, como cualquier otro, con una grave responsabilidad. Muy grave. Es la responsabilidad de dar a cada quien lo suyo, de decir quién tiene la razón, de acuerdo con el marco legal y con pleno respeto de los derechos humanos. Entonces, todo eso conjugado es la función del juez, que se transforma finalmente en tranquilidad y en paz social. Por eso los tribunales requieren estar cerca de quienes acuden a depositar su confianza en el Poder Judicial. Esa es nuestra función, eso es nuestro reto y por eso la necesidad de democratizar a la justicia. Que el tribunal está muy lejano, ¿no? Mucha gente, antes de que lleguemos a tribunales, antes de que lleguemos a un juez, quieren llegar a un acuerdo, porque hay quien sabe qué vaya a pasar. Esas es como las grandes leyendas. ¿No están ustedes rodeados como procuradurías y demás? Todo este proceso legal, están rodeados de muchas leyendas. Imposible ver un juez nunca. Eso se ha transformado afortunadamente con la oralidad en todas las materias, la oralidad en materia penal, la oralidad en materia civil y mercantil, la oralidad en materia familiar. Y es una situación que afortunadamente no tiene reversa. Es una situación progresiva, que conozcas al juez. Y ahí se queda. Ya llegó, no solamente ahí se queda, sino tenemos que avanzar, hacerla más sencilla, hacerla más humana. ¿Para qué? Para que la confianza se vea cumplida. Nunca va a ser suficiente. La función jurisdiccional nunca es suficiente. Es una situación de un servicio público demandante y como tal se debe ver en los estados modernos, en los estados democráticos. La justicia no es un gasto, la justicia es una inversión indispensable como lo es salud, como lo es educación, como son los servicios. Es también un servicio público, pero es un servicio público sensible porque la materia son precisamente personas que acuden a depositar, reitero, la confianza en el tribunal. A ver, mucha gente dice que los tribunales tienen abogados amigos, que te busques un abogado en un caso de necesidad que sea muy amigo de los tribunales, porque la otra parte de un divorcio acaba siendo acusado hasta el asesinato. Son las leyendas que todo existe, que influye mucho un abogado muy bien relacionado. Mira, eso queda atrás, porque afortunadamente la transparencia en los juicios orales son juicios videograbados, es un juicio cara a cara. Cara a cara no solamente con quien te juzga, cara a cara también con tu contraparte. Las cara partes que a cara, están en pleito, claro, claro. los abogados que defienden a las dos partes. Aquella leyenda de que fue el juez, de que el abogado amigo, eso queda fuera, afortunadamente queda superado, porque ahora sí los justiciables, las personas que acuden a los tribunales, se dan cuenta del actuar no solamente del juez, sino también del actuar de sus asesores legales, de sus abogados. Y ahora sí ya se pueden dar cuenta de las deficiencias, inclusive que pueden cometer los abogados. Hay que recordar que el derecho, como toda actividad humana, antes que otra cosa, es sentido común. Y si las personas, a que acuden específicamente con un problema al tribunal,
tienen ese sentido común muy agudo y no se les puede engañar. Ahora sí se dan cuenta si el juez está actuando correctamente, de acuerdo con el marco legal, si los abogados realmente lo están defendiendo, si tienen la preparación técnica necesaria, porque hay que recordar que ahora con los jueces orales, el perfil del abogado es distinto. Es un perfil en donde se debe de manejar un aspecto argumentativo importante que pueda no solamente entenderse, sino convencer con razones jurídicas, con razones legales, al órgano jurisdiccional, quien determinará ese convencimiento con base en el marco legal. Hace no mucho tiempo un juicio era a base de grandes expedientes que escribían los abogados con la astucia legal, buscando los huecos en la ley, y era entregado a tribunal una parte y la defensa otra. Era como se hacía. Y era como se llevaban los juicios. Era más o menos todo puro leer, leer, leer. Híjole, como una coma se me haya pasado, soy culpable, ¿no? Entonces sí, puede cambiar todo por una coma. Qué delicado. Me gusta, lo de los juicios orales a mí me encanta, me encanta. Muy delicado, hay que recordar que todavía existen esos juicios, no se ha superado eso, la justicia tradicional, la justicia escrita, y ese es uno de los grandes retos que nos enfrentamos y que queremos superar. Generar la oralidad de manera total, pero no solamente eso, sino que esos juicios tradicionales, por llamarles de alguna forma, se puedan hacer más sencillos mediante el uso de las tecnologías. Se están facilitando las cosas para quien tiene un problema, a quien nos acusa del problema, y para los jueces. Está haciendo mucho más sencilla la justicia. Era muy complicado. Sí, había expedientes de 6 meses escribiendo y 40 años para leerlos, a ver quién se lee todo eso, ¿no? Sí, era muy complicado. Era verdaderamente un laberinto legal. Afortunadamente, ahora, con la justicia oral, con la oralidad, podemos ver que los asuntos en materia civil, por ejemplo, en un máximo de 120 días se solucionan. Los 120 días son para que las partes presenten sus pruebas y demás. Desde que inicia la presentación de la demanda, una vez que se le corre noticia de esa demanda a la contraparte, una vez que ésta responde a esa demanda, el desahogo de pruebas, la presentación de los alegatos. Y quiero decir que la única parte en la oralidad en materia civil y también en la mercantil es a partir, una vez de que se cierra el conflicto, de que sabemos cuál es el material en disputa, lo que está en controversia, a partir de allí, una vez que queda fijada esta parte, lo demás es totalmente oral. El desahogo de las pruebas, la argumentación, inclusive en el dictado de la sentencia se da una explicación verbal, accesible, se leen los puntos resolutivos y claro, se tiene una sentencia por escrito por mandato constitucional. O sea, ahí está. Con todo respeto que me merece, pero se traduce del abogado al español, español abogado. Es para que, porque hay mucha gente que hemos tenido aquí con un caso que lo que le leyeron verdaderamente lo tenía perdido, pero nunca se lo explicaron. Y se va con palabrería legal, donde jura que aquí le hicieron chanchullo, ¿no? Sí, esa es otra de las situaciones, por eso hablaba yo de democratizar. Me gusta mucho. Parte de la democracia es hacer entendible aquello, conocer a quien me juzga, conocer por qué me juzga y conocer por qué el sentido de la determinación. Pero es un conocimiento no para el abogado, sino debe ser un conocimiento accesible a quien acude a pedir justicia, al ciudadano, porque también debemos entender, quienes tenemos esta grave función, que nosotros tenemos la necesidad de legitimar nuestras determinaciones, legitimar el actuar del Poder Judicial a través de nuestras resoluciones. Resoluciones justas, pero resoluciones entendibles. Entendibles. Que creo que ahí traemos una solución a muchas de las grandes dudas y me va a bajar a mí la clientela que se queda con la duda de qué le dijeron. Pues perdimos, pero nada más nos dijeron esto. Yo creo que nos hicieron trampa, se vendió el juez, se vendió... Ya conozco las leyendas y cuando se hace la traducción de esto descubren que estaba mal presentado lo suyo, no tenían razón por alguna cuestión en especial y queda al olvido. Oiga, ¿es usted el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nombrado?
Porque Sí, su antecesor va en el proceso de pasar del DF a la Ciudad de México. claro. Está haciendo historia en un chorro de cosas. Y ¿Eh? esperemos hacer historia, pero hacer historia en el sentido de que la justicia sea cercana, sea confiable Cercana, confiable. y sea certera, que es una actividad humana, no hay que perder de vista eso, y también puede ser falible, pero afortunadamente el sistema jurídico mexicano es muy bondadoso, existen los mecanismos para que en el caso de que se cometan errores, estos se puedan enderezar. Pero algo que me interesaría destacar Sí. es que hay que desalentar el aspecto de la litigiosidad. Hay A ver, que tradúzcame eso. desalentar, hay que Ajá. desalentar el aspecto de la pelea, porque en un juicio uno gana y uno pierde. Y en ocasiones inclusive los dos pierden. Ajá. Entonces siempre existe cierto resentimiento, cierta situación de que aun cuando yo sepa que no tenía la razón, pues no me gusta que no me digan que no tenía la razón. Es una actitud humana muy explicable. Afortunadamente existen los mecanismos alternos de la solución de las controversias y aquí me quisiera yo referir a la mediación. En la mediación son las propias partes quienes construyen su solución. Y en la mediación no hay quien gana y quien pierde, sino en la mediación es el ganar, ganar. Porque como las partes son las que construyen su solución, ambas ganan. Y la mediación en la Ciudad de México nos ha dado magníficos resultados. Ha evitado que muchos de estos asuntos de conflicto se presenten a los tribunales. Porque quiero señalar y reiterar que en la Ciudad de México, por cada 100,000 habitantes, solamente existen 4 jueces. Cuando el estándar internacional es que por cada 100,000 habitantes existan un mínimo de 17 jueces. Por eso Estamos muy debemos... atrás entonces. ¿Perdón? Estamos muy atrás. Nos falta. Muy atrás. Trae unos grandes retos, o sea. Traemos grandes El proyecto contra lo que tenemos de población, lo que me dice de jueces, ¿va a avanzar? ¿Va a proceder? ¿Va a aparecer esto? O sea, de repente va a haber jueces para todos. Porque también la falta de jueces hace los juicios largos. Porque 4 atienden lo que tendría que atender 17, con lo que me está diciendo. Y por más veloz que quieran, o sea, no pueden ponerle palomita por expediente, palomita tache, no puede ser así, ¿no? Claro, de Entonces, ninguna manera. sí, es un gran proyecto. Nos faltan todavía 11, ¿no? Si tenemos 4, nos faltan 13 jueces. Wow. Por eso debemos apostar, reiteraba yo, a desalentar la rijosidad, desalentar el pleito y llegar a soluciones alternativas. ¿Por qué? Porque los órganos jurisdiccionales nunca van a ser suficientes, ni los órganos jurisdiccionales pueden ir avanzando y creciendo de manera desmedida. A lo que debemos de apostarle es a que esas soluciones se encuentren mediante mecanismos alternativos. Debemos apostarle que los juicios sean más sencillos para que tarden menos, para que sí se vaya requiriendo el incremento de jueces, pero no solamente eso, sino que el incremento sea proporcional en el mínimo necesario. Es decir, no apostarle al crecimiento, sino apostarle a la disminución de lo que expliqué es la litigiosidad. Bueno, eso nos vamos tomando medida y va a aligerar un proceso. Lo va a hacer mucho más cómodo dentro de la misma tragedia, porque el que llega con un juez, de buenas no debe estar. Definitivamente. O sea, hay algunos lugares a donde no va uno a echarse un café de cuates, ¿eh? A la Procuraduría o al tribunal. Ahí. No, cuando uno tiene que llegar a ese lugar es porque algo está afectando tu existencia. Desafortunadamente así es. Y esa es la función precisamente del Tribunal Superior de Justicia. Magistrado, pues le deseo todo el éxito, porque estoy seguro que si usted tiene éxito lo tenemos los mexicanos de la Ciudad de México. Le deseo todo el éxito en esta administración. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de un presidente del Tribunal Superior de Justicia? Actualmente el periodo de un presidente del Tribunal Superior de Justicia es de 3 años. 3 años. Aunque quiero hacer la aclaración que en el caso de su servidor solamente es hasta el 31 de diciembre
del 2018, porque me voy a concluir un periodo que ya había iniciado. Ah, claro, el periodo que faltaba, entonces lo termina usted Lo termino. y nuevamente vamos o a la ratificación o al cambio de quien preside el Tribunal Superior de Justicia. Yo te diría que vamos a trabajar fuerte por lograr estos objetivos al 31 de diciembre del 2018. ¿Qué compromiso más gordo se está echando? Porque no trae ni el tiempo normal como presidente para aventarse todo. Así es. Entonces habrá que ponerle mucho empeño y mucho que hacer. Por eso solamente nos enfocamos por el lapso que tenemos, y lo demás no podemos distraernos en otro tipo de objetivos. Es muy claro. Le deseo mucho éxito. Mucho éxito y mil gracias por sus finas atenciones. Y si usted me lo permite, le voy a seguir dando mucha guerra. No es Tengo guerra. aquí muchísima gente que quisiera esclarecer su caso, entenderlo, pedir justicia. Y este ha sido un foro desde hace 26 años que le ha servido muy bien al pueblo mexicano para decir cómo se siente sin que nadie lo frene. Pedir justicia, exigirla cuando no se la han dado. Solicitar un medicamento y unas muletas o lo que sea, pero en un foro abierto. Son instrucciones de Benjamín Salianzada, nuestro director general, de seguir abriendo este foro para el pueblo mexicano a lo que necesiten decir. La única regla es no malas palabras y no hablemos de religión, que en eso nos metemos en un broncón. Entonces el foro ha estado abierto para eso y por eso mismo tengo muchos casos que atañen hacia el Tribunal Superior de Justicia y si usted me lo permite le seguiré dando mucha lata. No, no es lata, al contrario, es nuestro trabajo y es nuestra convicción. Y Jorge, te reitero, tanto a ti como a tu amable auditorio, la oportunidad de poder decir que el Tribunal Superior de Justicia está para servir a la ciudadanía. Se lo agradezco mucho y nos vemos pronto, ¿no? Claro que Lo sí. vuelvo a invitar a echar un café, que hoy ni café nos pusieron. Que quede al No te aire la preocupes. denuncia. Digo.